Bueno, vamos a ver un poco este artículo de gas de fotones. Este artículo está sacado del American Journal of Physics, que es un journal más pedagógico, ¿no? Es orientado a profesores, y donde acá en este artículo se aboga por enseñar en cursos, en cursos básicos, enseñar el gas de fotones, porque dice que es un suplemento muy importante para el gas ideal y sobre todo para entender un poco lo que significa los cambios de fase. O sea, acá es un ejemplo en el cual este, existe el cambio de fase en forma natural. Eh, Él empieza explicando un poquito la diferencia entre el gas de fotón y el gas real, habla un poco de lo que sería el cuerpo negro y los fotones, pero nosotros podemos verlo en el contexto de termodinámica, o sea, podemos entender este gas sin entrar en esa descripción necesariamente. Lo podemos rever a esto después cuando veamos un poquito de cuerpo negro. Eh, y hay una cosa que yo hice acá, yo doy vuelta un poco a este artículo, porque acá él parte de la ecuación de estado y de la ecuación de la energía, ¿no? O sea, él parte de ahí. Y a partir de ahí te dice, bueno, deducí, qué sé yo, la energía, la entropía, la entalpía, la energía libre de Helmholtz, etcétera, etcétera, etcétera. Él va partiendo de la ecuación de estado. Esta ecuación de estado, digamos, si uno sabe un poco de electromagnetismo, bueno, tiene cierto sentido, porque esta es la forma en que la radiación se comporta, tiene esta relación entre presión y temperatura, y la energía también, pero a mí me parece más apropiado para el esquema en que estamos viendo nosotros, es hacer al revés, o sea, es partir de la energía libre de... Ah, me comí un... Perdón, me comí un... No es esto. Uf. Eh, Vamos acá. A mí lo que me parece mejor es partir desde acá. O sea, partir de la energía libre de Helmholtz. Yo te doy la energía libre de Helmholtz, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué corno hace este gas, qué es lo que hace, cómo funciona, ¿no? O sea, vamos al revés, vamos a partir desde acá y ver hacia dónde salimos. ¿Por qué partimos de acá? Porque justamente la importancia, una de las cosas utilísimas que tiene la energía libre de Helmholtz, es que con la energía libre de Helmholtz vos vas a sacar la ecuación de estado, y a partir de ahí empezás a derivar todo lo que te falta. Entonces justamente lo que quiero es que veamos la utilidad de eso en un gas cualquiera, que ni siquiera sabemos qué hace ni cómo funciona. Este, bueno, acá tenés una demostración cabal de que por qué no sabes lo que hace y por qué no sabes nada de este gas. Porque fíjate que esta energía es el volumen por la temperatura de la cuarta, qué sé yo, pero es por una constante. Cuando miras esa constante tiene, acá tienen la constante de Boltzmann. K es la constante de Boltzmann, quiere decir termodinámica. Bueno, está bien. Acá tenés H. H quiere decir cuántica, es la constante de Planck. Acá tenés C. C quiere decir relatividad. O sea, estamos muy lejos de poder hallar esta cosa ahora. No tenemos los medios. Tenemos que esperar un poco hasta tener un poco más de conocimiento. Por lo tanto, es algo, pum, te lo tiraron, vos tenés esta energía libre de Helmholtz. Ahora, ¿qué haces con la energía libre de Helmholtz? Y la derivás y sacás la ecuación de estado. Justamente lo que haces es esto. Derivás y sacás la ecuación de estado. Sabemos que la derivada esta, respecto al volumen, te va a dar la ecuación de estado, te da P en función
del volumen y la temperatura. Y después, si haces, derivás, bueno, esto es gratuito, derivás respecto de T, te da la entropía, te da menos la entropía, ¿no? Bueno, acá vemos la primera cosa peculiar, extraña. Vemos que la presión depende de la temperatura, exclusivamente. Y eso está bueno, es raro, pero está bueno. A ver, ¿cómo funciona este gas? ¿Cuál sería el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. Vos acá en las paredes de este recipiente, suponete que sea un cuerpo metálico, qué sé yo, un horno de microondas, una cosa así, ¿no? Entonces acá tenés, bueno, no, acá tenés metal y acá tenés átomos, ¿no? Electrones, cargas, qué sé yo, que están así. Bueno, esas cargas, cuando hay temperatura, se van moviendo, y una carga que esté así oscilando, ¿qué hace? Irradia. Entonces, esa temperatura produce que entre acá radiación de las paredes. ¿Sí? Esa radiación van a ser los fotones nuestros. Y bueno, en principio si el émbolo está todo cerrado, acá no va a haber ningún fotón, a medida que vamos abriendo van a entrar más fotones, ¿no? O sea que el número de partículas tampoco va a ser constante, no es como un gas ideal, acá a medida que vamos abriendo esto va a cambiar el número de partículas. Pero bueno, en principio veamos esto. Ahora, por otro lado, un fotón, ¿qué es? O qué es una radiación? Y una radiación es un campo eléctrico, un campo magnético, ¿no? Es un campo electromagnético, pero por ejemplo, supongamos que tenemos un campo eléctrico que está oscilando, que está haciendo este movimiento, ¿no? O sea, está haciendo esta radiación como una antena. Bueno, cuando este campo llega a la pared, ¿qué va a hacer? Te va a mover al electrón, te lo va a mover para arriba y para abajo. Y el electrón cuando se mueve de arriba y para abajo, ¿qué va a hacer? Va a irradiar. O sea que esto va a estar en equilibrio. A una cierta temperatura va a haber un número de fotones determinado, a un cierto volumen, va a haber un número de fotones, que esos fotones a su vez van a pegar en las paredes y van a producir esta temperatura. Y eso va a llegar al equilibrio. O sea, así funcionaría este gas, ¿no? O sea, no son partículas, son fotones que a su vez es radiación. Entonces, de alguna manera estamos haciendo un cambio de fase, porque esta temperatura pasa a fotones, y estos fotones pasan a esta temperatura, pasan a esta oscilación, ¿no? O sea, es una especie de cambio de fase medio raro, pero que se manifiesta en esta ecuación. Porque esta ecuación es una ecuación que te dice que si la presión solamente depende de la temperatura, quiere decir que una isoterma es una isobara. O sea que si vos vas a ir a temperatura constante, vas a ir a presión constante. Si vas a presión constante, vas a temperatura constante. ¿Qué es lo que ocurre en un cambio de fase? Es lo que ocurre acá, ¿no? En esta región. Acá es todo un cambio de fase. O sea, todo este gas es un gas que cambia de fase porque, bueno, es como que consta de dos fases distintas. Ahora, ¿qué podemos hacer una vez que tenemos estas dos ecuaciones? Si tenemos la presión, si tenemos F y tenemos S, y bueno, por supuesto tenemos volumen y temperatura, ¿no? Que son nuestras dos variables. Y bueno, podemos sacar la energía. ¿Por qué? Porque te acordás que F era U menos TS. Entonces vos tenés T, tenés S, tenés F, quiere decir que tenés U. Perfecto. Acá tenés U. U es F más TS, agarrás F, agarrás S, la multiplicás por T, te queda esto. Entonces ya encontraste la energía. Y acá ya volvemos al artículo que nos estaba marcando, que estábamos viendo, ¿no? Ese artículo, bueno, hace un montón de otras cosas. Perdón. Ahí está. Ahora te muestro el artículo.
El artículo te calcula SH, calcula, bueno, hace un montón de cálculos. Ahora, una cosa interesante que dice es esta. Él dice que eh, el número de fotones va a depender del volumen y la temperatura, ¿no? Y, ¿Y qué sucede? ¿Qué sería un camino adiabático en este, ¿cómo sería acá un proceso adiabático? Eh, bueno, un proceso adiabático, ¿qué sería? ¿Cómo intercambia calor este sistema? Este sistema intercambia calor pasándole fotones, pasando radiación entre la cavidad y las paredes, ¿no? O sea, la radiación sería acá la transmisión de calor entre una parte y otra, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para aislar este sistema, para que sea adiabático? Y para que sea adiabático, lo que podemos hacer es poner un espejo acá, ¿no? Es revertir, es agarrar estas paredes, cubrirlas acá con un espejo. Entonces la radiación vendría y rebotaría y no pasaría a las paredes, ¿no? O sea, estaríamos ahí haciendo un... Y solamente, bueno, si cambiamos el volumen, estaríamos modificando este estado, pero no estaríamos transmitiendo calor, ¿no? Hacia el entorno, hacia ningún lado. Ahora, al hacer eso, al mismo tiempo, estamos conservando el número de fotones, porque no están ni saliendo fotones ni entrando fotones. Entonces, eso lo que quiere decir es que el número, a ver, si el número si la entropía es constante y el número de partículas es constante, lo que significa es que de alguna manera el número de partículas, el número de fotones, va a estar relacionado a la entropía. O sea, tiene que ser algo multiplicado por la entropía. Recordás que la entropía era B por T al cubo. Bueno, el número de fotones va a ser R por B por T al cubo, va a ser una constante por B por T al cubo. Y esa constante, y otra vez te aparece la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la relatividad, o sea, bueno, no podemos derivar esto, ¿está? Pero está ahí. O sea, aparece que el número de fotones que vas a tener es este. Va a depender del volumen, va a depender de la temperatura al cubo, y va a ser proporcional a la entropía. O sea que una diabática va a ser una transformación con un espejo acá, en la cual no se intercambia calor, pero tampoco se cambia el número de partículas. Munidos de todo esto, eh, bueno, en principio, él te dice, ok, ahora, fíjate en un gas ideal. En un gas ideal la energía total es, en un gas monoatómico, ¿no? Es 3 medios kT por el número de moléculas que tengas. La presión es nRT, NR es lo mismo que poner, número de moles por R es lo mismo que poner N por K. La entropía era proporcional a K, ¿sí? O sea, nosotros vimos, ¿no? ¿Te acordás que K por el logaritmo de la probabilidad? Bueno, y multiplicado, por supuesto, por el número de partículas, ¿no? Porque esta es la S grande. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el gas de fotones? El gas de fotones, N no es fijo, N es R por B por T al cubo. Pero si ahora agarramos la energía, que es B por T a la cuarta, y metemos en esta energía este R, acá tenés B por T al cubo, por T, y te queda, finalmente, cuando haces toda esta cuenta, te queda 2,7 NKT, que no es muy lejos de 3 medios NKT. Si agarras la presión, por ejemplo, la presión habíamos visto que es BT a la cuarta. Bueno, si ahora reemplazamos
a que dividir por B, porque esto no tiene B, y tenés T a la cuarta. Bueno, si vos metés este N acá adentro, te queda NKT sobre B por 0,9, muy parecido a lo que tenías acá. Y la entropía te va a quedar N por K por 3,6. O sea, siempre te queda la misma expresión. Son muy parecidas las expresiones. Ahora, la diferencia es que acá vas a tener un N determinado y acá vas a tener un N determinado. Por ejemplo, supongamos que tenemos argón, no sé, cualquier gas, a 300 Kelvin, a una atmósfera, y tenemos un mol de argón, ¿no? ¿Qué va a pasar? El número de moléculas que vamos a tener es 602 por 10 a la 23. Ahora, a esa temperatura, a esa presión, calculamos el número de fotones que vamos a tener, y es 10 órdenes de magnitud menor. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, la energía, que es del orden del kilojoule, bueno, acá es del orden del 10 a la menos 7 joule. La presión, que es del orden de la atmósfera, bueno, acá es 11 veces menor, 11 órdenes de magnitud. Es 10 a la menos 6 pascales, esto es 10 a la 5 pascales. O sea, el gas de fotones existe, tendrá las mismas ecuaciones, pero lo podés agarrar y decir, bueno, no existe, no me hace nada, o sea, tendré fotones, pero nada, un número tan misérrimo que no me produce ninguna energía, ni presión, ni nada que yo pueda considerar. Y lo otro que te dice es, bueno, ahora supongamos que vamos aumentando la temperatura, Bueno, llega un momento, esto es temperatura al cubo, o sea, va a llegar un momento que vos vas a tener mucho más fotones que moléculas, vas a superar el número de Avogadro. Entonces, a partir de cierta temperatura, no importa a vos la cantidad de moléculas que tengas, lo que va a predominar ahí son los fotones. Por eso la termodinámica de las estrellas, digamos, no está dictada por la termodinámica que estudiamos nosotros, está dictada por la termodinámica de gas de fotones, porque hay mucho más fotones y la presión y la energía y todas estas cosas, esta tabla se va a invertir. Entonces, bueno, una de las preguntas es a qué temperatura empieza a cambiar esto, ¿no? A partir de qué temperatura decimos, bueno, olvídate de esto y empieza a considerar el gas de fotones. Y la otra cosa que hace muy interesante es esto. ¿Esto que está acá qué es? Bueno, esto es un proceso isotérmico, ¿no? Después, supongamos que a su proceso aumenta el volumen, pasamos a una temperatura menor y hace una adiabática. Bueno, hay que calcular la ecuación de las adiabáticas. ¿Cómo calcula la ecuación de las adiabáticas? No lo hace, pero vos lo podés hacer, tenés que seguir todo el procedimiento, y acá te da el resultado, mirá, P por B a la 4 tercios igual a constante, o sea, muy parecido a un P por B a la gamma igual a constante. O sea, vos lo que tenés que hacer ahora es la ecuación de entropía constante, ¿no? Entropía constante sería esto, ¿no? Y bueno, llega a una cosa bastante parecida a lo que es una diabática de un gas ideal, ¿no? Una diabática reducida de un gas ideal. Bueno, acá tenés la isobar, la primer adiabática. Después tenés esta isoterma, una isoterma de presión constante. Y acá estás a volumen cero. Entonces, a volumen cero no estás intercambiando ningún fotón, no estás intercambiando ninguna partícula, simplemente pasar de acá a acá, que es simplemente hacer este cambio, ¿no? esta temperatura. Y bueno, acá tenés una máquina de Carnot con un gas de fotón. El ejercicio lo que te dice ahora es, bueno, calcula el trabajo, calcula el calor va a entrar solamente en esta parte, y calcula la eficiencia. Y obviamente que esa eficiencia te tiene que dar 1 menos Tc sobre pH, ¿no? O sea, lógicamente, si no te da eso está mal, ¿tá? Acá tenés la expresión de la entropía,
poquito más compleja que la de Euro. Pero bueno, sigue siendo parecido, es NK multiplicado por una cosa, ¿no? Bueno, así que todo eso es lo que está en este artículo. Creo que incluso hay un par de cositas más. Bueno, calcula calor específico, calcula... este, lo que no veo es que calcule la energía libre de Helmholtz acá. Es interesante que justamente lo que tenía que lo que yo empecé el ejercicio no lo pone. Bueno, no calcula F. Mirá qué interesante. Pero calcula H, por ejemplo, ¿no? En algún momento, como que acá está H. Calcula la entalpía. Bueno, así que eso es lo que tenemos que hacer en ese ejercicio. Yo recomiendo mucho leer este artículo porque está muy bien, está muy bueno. Así que trata de leerlo. Bien, nos vemos la próxima.